recuerden que eso nunca va a durar. Siempre vamos a salir adelante. Pero también nos pasa cuando estamos aquí. Cuando estamos arriba, creemos que eso va a durar. Y no, siempre vamos a bajar de nuevo. Yo recuerdo que cuando iba donde mi director espiritual, cuando yo ingresé al seminario, y yo le decía, Padre, hoy estoy contento. Él me decía, guarda, guarda, guarda porque llegará un momento en lo que estás triste y necesitarás. Yo nunca le entendía, porque uno cómo va a guardar alegría para cuando esté triste. No se puede. Uno no va a guardar contentura para después. Pero entendí lo que significaba guarda. Guarda es tener en la memoria que hay momentos también de alegría. Y cuando tú estés acá abajo, recuerdas que también viste la presencia de Dios. Hay que recordar que también fuiste testigos de muchos milagros, que también Dios te ha tratado bien. O sea que en estos momentos hay que recordar, en los momentos de abajo, de tristeza, hay que recordar los momentos de alegría y los momentos de felicidad. Y eso es una forma de guardar, ¿verdad? La palabra, nosotros el formador, el rector siempre nos decía, ¿cuál es la palabra que Dios te ha regalado? Mi formador era catecúmeno. Recuerdo la señora que decía que era catecúmeno. Yo fui catecúmeno durante 12 años también. Y ese guardar era una palabra, porque cuando uno está catecumenado es como una comunidad de la iglesia, como la renovación carismática, no sé aquí qué más hay, como un grupo de oración. Bueno, el camino catecumenal es una comunidad también de la iglesia que nació en España y que se ha esparcido por todo el mundo. Es más, los catecúmenos tienen seminario en Curazao, aquí en la diócesis, que es el seminario Redentoris Mater, que son sacerdotes catecúmenos. Entonces, él siempre nos preguntaba por una palabra. Todos nosotros debemos tener una palabra, porque cuando nosotros estemos abajo, siempre tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y va a ser como un ancla para que nosotros no nos perdamos. Eso era lo que me decía mi director espiritual cuando decía guarda. Y un consejo, hermanos, nunca se toman decisiones ni acá ni acá. Lo peor que tú puedes hacer es eso. Cuando estés en crisis, no tomes decisiones, porque todas las decisiones que tomes en tiempo de crisis te vas a arrepentir. Pero cuando estés muy feliz, no tomes decisiones, porque también te vas a arrepentir. Porque cuando uno está emocionado, uno se deja llevar por la emoción y comienza a hacer cosas y uno dice, ¿yo para qué hice eso? Pero también el momento de tristeza le puede pasar como este amigo mío, diácono, que no se ordenó y que comienza a tomar decisiones, renunció a un beneficio del gobierno para vivienda, sacó la planta que tenía ahorrada en el banco, tomando malas decisiones. Aun cuando sea doloroso, uno en los momentos de crisis tiene que aguantar, esperar. Aun cuando uno esté muy emocionado, en los momentos de emoción uno tiene que aguantar, esperar. ¿Cuándo se toman decisiones? Cuando uno está en estos momentos. Ahí se toman decisiones. No arriba, no abajo, en el medio. O sea, en los momentos de tranquilidad, en los momentos ordinarios que se toman decisiones. Y además, hermanos, analicen algo. Es que los momentos de arriba en realidad duran muy pocos. Era lo que le decía yo en la homilía esta mañana en la Eucaristía. Vuelvo a repetirlo para los que no estuvieron. Yo esta mañana contaba la experiencia de haber subido a esta montaña. Y yo decía que para llegar aquí y que me pudiera tomar esta foto y celebrar la Eucaristía aquí, esta foto textualmente, tuve que caminar 12 horas. 12 horas, 6 horas subiendo, 6 horas bajando, para llegar a esta piedra. Eso no queda guardado en la homilía, ojalá, bueno, en mi canal de YouTube está.
Claro que en YouTube conté fue otra experiencia de otra montaña, que fue casi igual. Y lo que duramos arriba, en realidad fueron media hora. O sea, uno camina 12 horas para estar media hora en la cima. Me pasó cuando fui al Nevado de Santa Isabel, que también celebré la Eucaristía, yo rodeado de nieve, allá en el domo del Nevado de Santa Isabel, uno de los picos nevados en Colombia, y salimos a caminar, comenzamos a subir la montaña a la 1 de la mañana, y llegamos a las 7 de la mañana arriba, a la cima de la montaña, y lo que duramos ahí fue media hora. En la vida es igual. En la vida estos picos altos en realidad duran muy poco. Los momentos de felicidad, de emoción duran muy pocos. Pero también los momentos bajos duran muy pocos. Nosotros los sentimos eternos, pero pasan. En nuestra vida lo que más vamos a tener son momentos de tranquilidad, momentos ordinarios. Mire que la iglesia es sabia también. Porque el tiempo de Pascua dura ¿cuánto? 40 días. La Navidad dura como 20 días. Y la mayor parte del tiempo que hacemos, ¿tiempo qué? Ordinario. Nuestra vida es igual. Tenemos momentos de alegría, momentos de tristeza, tenemos Cuaresma, digámoslo así, que es los momentos bajos. Tenemos momentos de Pascua, que son los momentos altos, pero la mayor parte del tiempo nosotros vivimos en tiempo ordinario, en que vamos a la casa, estamos en el trabajo, estamos con la familia, y ese tiempo es como muy rutinario. Bueno, ahí, en ese tiempo en que estamos tranquilos, es que se toman las decisiones. ¿Oyeron? Cuando nuestro corazón está en calma, cuando nuestro corazón está en paz, es que se toman las decisiones. Y ahí también tenemos que aprender a caminar con Dios. Caminar con Dios abajo es fácil, porque la mayoría cuando está mal, no lo que busca es a Dios. Caminar con Dios cuando estamos arriba es fácil, pero caminar con Dios cuando estamos en la tranquilidad es difícil, porque pues ya no nos sentimos mal como para buscarlo, ya no estamos así muy emocionados como para buscarlo. Y como es un tiempo largo, ahí es donde nos cansamos, donde ya vamos perdiendo las ganas, y es donde tenemos que vigilar. ¿Y vigilar contra qué? Contra lo que le llaman el demonio del mediodía, que es una tentación. Es el 8º pecado capital. Antes, los antiguos hablaban de 8 pecados capitales. Si no fue que después se puso de moda el número 7 y quitaron eso y nada más dejaron 7 pecados capitales. Pero el 8º pecado capital es el de la asedia. Ese pecado de la asedia le llaman el pecado del mediodía. ¿Por qué le llaman el pecado del mediodía? Porque es cuando tú has comido, imagínate, te has comido una bandeja de comida al mediodía, más o menos a la 1 de la tarde. ¿Cómo te sientes a la 1:30 de la tarde? Como tonto, como abobado, como cansado, como con sueño, como pesadez. Por eso le llaman el pecado del mediodía. En la vida espiritual esa tentación siempre la vamos a tener. Como ya ha pasado la emoción y como ya ha pasado la tristeza, comenzamos como a sentir, no es fastidio, pero es como eso así como muy cansón, como esa flojera, eso es flojera. Y entonces rezar el rosario, qué flojera. Ir a misa, ay, qué flojera. Y después voy a encontrarme con el padre ese de nuevo, con el pastor ese, qué flojera, ¿verdad? Y entonces a uno le va dando como flojera. Pero como les dije anteriormente, uno tiene que aprender a vencerse a sí mismo, y aun cuando sienta flojera o cuando esté cansado, ser fiel a lo que Dios nos ha mostrado. No seamos desagradecidos, que nos olvidemos cuando Dios nos ayudó, y nos llevó de abajo hacia arriba. Y ese agradecimiento lo mostramos cuando en el camino ordinario
nosotros seguimos permaneciendo fieles.